mi gente, el día de hoy la idea es salir a hacer práctica de saltos. Entonces la idea es ir a unos parques que quedan por acá cerca a mi casa y practicar salticos, que es como lo que siempre se me ha dificultado a mí en mountain bike. Y una vez pues también les muestro aquí cómo es mi barrio. Estoy viviendo en West Footscray, Melbourne. Entonces, un suburbio pues normalito, más bien como tirando a popular. La idea es como irse por cuadras de barrio para no tener que ir por los principales. Pues siempre es mejor ir como alejado de los carros, ¿no? Pero pues quiero como llegar rápido al parque, entonces no voy a ir por la principal. Igual acá pues los conductores respetan bastante, le dan a uno bastante espacio, la mayoría, no todos. Hey, how are you? Thank you so much. Beautiful, thank you. Ya vamos llegando al parquecito, es súper cerca de mi casa, como 15 minutos pedaleando. Pues los saltos son pues muy sencillos. Yo la verdad pues llevo practicando MTB durante mucho tiempo, pero yo empecé haciendo cross country, después hice enduro, después hice un poquito ruta, pues no tiene nada que ver. Y después hice downhill, pero muy poquito, porque es que, como digo, los saltos siempre me ha costado mucho saltar. Más que todo cuando ya uno empieza a coger saltos con velocidad, uy, esa vaina sí que me asusta. Muy mental realmente. Entonces, pues toca empezar como desde lo básico, cogerle confianza a los saltos más sencillos y de ahí ir como subiendo, ¿no? Entonces por eso pues vengo acá, que los saltos son súper sencillos y ya le va uno cogiendo confianza. Y así a medida que va cogiendo confianza va avanzando a saltos más grandes. La bajada súper cortica, son 5 salticos y ya. No fue más. Entonces vamos suavecito, estamos calentando. Súper tieso. Claro que sí, estamos súper tiesos. Estamos súper tiesos, casi me caigo. Es que la última vez que monté fue hace como, déjame pensar, como 2 semanas, más o menos. Es que es demasiada constancia la que toca tener con la bici. Si quiere uno como avanzar, progresar, toca salir seguido. Por lo menos, pues una vez sería como lo menos. Lo ideal yo creería que sería 2, 3 veces. Yo creo que con 2 sería como lo ideal. Es difícil sacar el tiempo a veces, ¿no? Digamos que yo estoy nuevo acá en Australia, entonces también es difícil conseguir un grupo con el que salir. Eso te motiva al resto. Pero claro, pues yo aquí no conozco casi gente y la poca gente que conozco pues no hacen mountain bike. Cuando he ido a montar, por ejemplo como a este parque, bike park, pues uno conoce gente y monta con ellos ahí un ratico, pero ya. Pero pues no hay nada como tener un grupo de amigos que también les guste, se motiva uno a salir más y también mejora, ¿no? Montando con gente que tenga más habilidades que uno, pues uno va también subiendo sus habilidades. Vamos a hacer otra.
paso. Ahora voy a subir por esta parte, súper empinada. La idea también es practicar el cardio. Bueno, yo creo que en cámara no se ve, pero es una cosa súper paradísima. La mayoría de gente se baja. Vamos a ver cómo nos va. Es inclinar el cuerpo hacia adelante, mantener la inercia. Claro, si uno no echa el cuerpo hacia adelante, la bici trata de levantarse por lo parado que es, y como no está haciendo harta fuerza a los pedales, entonces toca como hacerse en la punta del sillín, echarse hacia adelante, tratar de mantener estable el manubrio y pedalea con fuerza. Durísima, y yo estoy re mal de físico, pero bueno, por algo se empieza. Bueno, ahora vamos a la siguiente. Vamos a ver si me fluye más esta, y vamos y les muestro el pump track. Bueno, ese es el pump track. Es súper bueno para practicar peraltes, el pompeo, para que tú ganes velocidad sin necesidad de pedalear. Entonces en un sendero, pues los senderos siempre tienen como ondulaciones. Entonces uno puede aprovechar esas ondulaciones para ganar velocidad, mantener como el flow sin necesidad de estar pedaleando. A veces puede ser hasta peligroso. Entonces vamos a practicar un ratico. Esto cansa un montón, hace uno 2 vueltas y eso es súper agotador. Hay que hacer mucho movimiento de cuerpo. Acá adelante, mirada, súper importante. Toca tratar de empujar con los brazos y con las piernas. Con eso se gana más velocidad. Te digo, ya voy cansadísimo. Uy, es un ejercicio tremendo de cardio, de todo, de fuerza. Severo, severo. Bueno, ahora vamos a cambiar de spot. Vamos a ir al parquecito que es como el Dirt Jump. Y practicamos. La vez pasada fui, pero estaba haciendo un viento.
en una de esas hice un salto y preciso cuando estaba en el aire pasó una ráfaga de viento y uff, qué susto el que me pegué. El que salte sabrá que cuando uno está saltando y le pega una ráfaga de viento es de las peores sensaciones en el mundo. Entonces pues nada, vamos para allá. Les muestro un poquito de paisaje. Vamos a pasar por el río Méry-Byron. Cerquita, es como a 10 minutos pedaleando. Qué pedazo de perro. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a practicar unos salticos un poquito como más grandes, más altos, pero la velocidad que no tienes como menor y además como no es en bajada, pues la velocidad para mantener la velocidad es difícil. O sea, esto sí es para, mejor dicho, mejorar la técnica sí o sí. Entonces pues esa es la idea. Practicar un ratico, a ver qué tal. Aquí sí toca jalar harto la bici. Uy. Si no las aterrizo no bien, pierde velocidad. Uy, ese salto. Es que le falta mantenimiento también a los saltos. Uy. Ah. Bueno, me cansé. Momento de continuar. No va a poder, no va a poder. Bueno, ya nos metemos en cuadras más tranquilas. No hay carros, solo paz y tranquilidad.
carros, pero apenas me mandé, pasó uno. Así es la ley de Murphy. Bueno, mi gente, hemos llegado al final. Estoy por llegar a casa. Los dejo con esta maravillosa vista. Espero que les guste. Sigan viendo los videitos. La idea es mostrar cómo es montar bicicleta en Australia, más específicamente en Melbourne. La idea sería poder ir a otras ciudades, viajar en Australia. Por ahora, Melbourne.